Este es el video correspondiente a la semana 6, la clase de dibujo técnico de la parte práctica, en la cual aprendemos a utilizar el software de AutoCAD. En esta semana estaremos desarrollando la continuación de construcción con entidades y dibujo de objetos complejos. ¿Cuáles son los temas a desarrollar? Serían, en la continuación de construcción con entidades, equidistancia, partir, juntar y empalme. Zoom, encuadre, regenerar y limpiar todo. Y en el nuevo capítulo de dibujos de objetos complejos sería polilínea, poliarco y rectángulo. Estaremos viendo cómo se utilizan y cuál es la utilidad que tiene estas herramientas o comandos que nos ofrece el software de AutoCAD. Entonces procedo a abrir mi software de AutoCAD en el área de trabajo, y el primer ítem que decía nuestro programa era equidistancia, el cual en el AutoCAD se le conoce como desfase. Está en el área de modificar, es el comando que está en el inferior, en el lado inferior derecho del sector de modificar, se llama desfase. También se le dice equidistancia. Este comando lo que hace es crear entidades paralelas ya a una designada. La entidad no tiene por qué ser una línea, puede ser cualquiera a la que tenga sentido dibujarle una paralela. Bueno, si ejecutamos, vamos a dibujar un objeto que no será de ayuda. Si ejecutamos, nos da 4 opciones que se ven acá abajo en la línea de comando, que es precisar la distancia de desfase, o el punto a atravesar, borrar o capa. Estaremos viendo las 4 opciones. Si le damos a ejecutar y le damos la distancia de desfase, por ejemplo 20, asignamos el objeto, él nos dibuja una paralela idéntica a una distancia de 20 unidades. Podemos verificar utilizando las utilidades, medir, y tomamos este punto y verificamos que está a 20 unidades exactamente. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción, si ejecutamos, es punto a atravesar. Entonces, si designamos el punto a atravesar, que puede ser, por ejemplo, este punto, entonces, bueno, la forma más sencilla es, si se fijan en la parte de la línea de comando, en la palabra atravesar, la letra A está en otro color y en mayúscula. Entonces, para seleccionar esa opción, le damos a Enter, asignamos el objeto y el punto por donde va a pasar. Por ejemplo, este punto. Entonces, esa es la segunda opción que tenemos al utilizar equidistancia. Puede ser un punto cualquiera. A ver, otra vez, le damos desfase, escribimos A, Enter, seleccionamos el objeto A, en la cual queremos hacer una paralela, y designamos el punto por donde tiene que pasar. Ahí está. Esa es la segunda opción que tenemos en equidistancia o desfase.
suprimimos otra línea acá que nos sirva de apoyo. Ahora, si le damos de nuevo a ejecutar, la tercera opción es borrar, tiene B en mayúscula y en otro color, por lo tanto veremos, ingresamos B, Enter, y nos dice borrar objeto de origen tras desfase, y tenemos la opción no y sí. A ver, si le damos sí, entonces podemos precisar desfase o punto a atravesar. Vamos a ingresar un desfase de 15 y seleccionamos el objeto. Y lo que hace esta opción es borrar o no, indistintamente de la selección que le demos, perdón, dependiendo de la selección que le demos, él va a borrar la entidad que teníamos de forma original o no. Vamos a probar otra vez. Vamos a retroceder ahí. Si le damos otra vez desfase, le damos B larga, Enter, le damos borrar objeto de origen tras desfase, le damos no, y nos pide otra vez precise distancia de desfase o punto a atravesar. Vamos a darle una distancia de desfase 15 y ahora, como le dimos la opción no, él no borró la entidad original. En el intento anterior le dimos sí, borrar a la entidad original tras desfase, y esta entidad se eliminó. Después, la cuarta opción es, una vez creado las opciones de capas, en este caso yo no tengo ninguna opción creada, pero podemos crear en un momento. La cuarta opción que tenemos para desfase, al ejecutar, nos aparece capa. Entonces le damos la opción C, Enter, y nos dice indique la opción de capa para objeto desfasado. Y podemos usar la capa que está siendo ejecutada, como también podemos ejecutar la capa a la cual pertenece la entidad de origen. En este caso son la misma, así que vamos a darle más de origen. Le damos 15 de desfase y desfasamos. Si por ejemplo tenemos activada otra capa, como en este caso, y le damos desfase, la opción C, Enter, le damos actual, 15, y entonces nos ejecuta la entidad con la capa en la cual está actualmente. Entonces, esas son las 4 opciones que tenemos en desfase o equidistancia. Ahora pasamos al concepto de partir. Esta orden la encontramos en la zona replegada del panel modificar. Con ella podemos romper entidades. Esta fractura puede consistir en dejar entidades rotas, unidas, recortadas o separarla en dos nuevas entidades mediante el borrado de un segmento. Entonces, si nosotros tenemos una línea, por ejemplo, en este caso horizontal, y nosotros queremos dividir esta entidad en dos diferentes, entonces nos vamos, desplegamos la pestaña de modificar, buscamos la opción partir en un punto y designamos el objeto, y la siguiente opción es
designar el punto en donde nosotros queremos que ocurra la ruptura o fractura. Entonces, si le damos en el punto medio, lo que hace este comando es que vuelve dos líneas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Vamos a hacer que esta pertenezca a otra capa. Entonces, ahí es bastante visible la diferencia al ejecutar este comando. Una sola línea se convirtió en dos entidades diferentes, por lo tanto, las entidades son independientes. Y en su contrapartida tenemos la opción juntar, la cual hace un proceso totalmente inverso a la herramienta anterior. Y también encontramos en la parte de la zona al desplegar la pestaña de modificar y está a lo mismo y se llama juntar. Dice, une objetos similares para formar un único objeto ininterrumpido. Entonces, en este punto nosotros tenemos dos segmentos de recta y si queremos hacer que pertenezcan a un solo segmento de recta, lo que damos es, le damos la opción juntar y nos dice, designe un objeto de origen o varios objetos para unirlo. Entonces, seleccionamos el objeto 1 y el objeto 2 y le damos Enter. Entonces, él se volvió una sola línea y como se volvió una sola línea, tiene que tener todas las mismas características, por lo tanto, pasó a ser de la misma capa ambos segmentos al volverse uno solo. Entonces, unir, juntar, es el proceso totalmente inverso de la herramienta anterior que se llamaba partir. La siguiente herramienta o comando que vamos a ver es el comando empalme. Entonces, si nosotros tenemos, en este caso, una esquina punteada, pero nosotros necesitamos que se redondee esta esquina. Para eso nos va a servir el comando o la herramienta de empalme. Nos da varias opciones. Dice, designe el primer objeto o deshacer, polilínea, radio. Nosotros vamos a designar los objetos. ¿Ven? Le damos. Vamos a ver por qué no nos está haciendo el empalme. Empalme. Designamos el segundo objeto y probablemente el problema sea que el radio que empalme estas dos líneas arbitrarias o sea demasiado grande. Entonces vamos a darle valores más específicos. Vamos a darle 20 y sentido vertical también 20. Entonces, a ver, le damos empalme. No está queriendo hacer directo. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener que introducir un radio. Vamos a ver. Le damos la opción R. Damos un radio 10. Ahí está. Quiere decir que el AutoCAD puede aplicar el empalme por defecto, pero significa que no está encontrando un radio que sea lo suficientemente acorde para las medidas que le estábamos dando.
Entonces nos pidió que introduzcamos o sea, la forma más conveniente fue introducir un radio. Suele ocurrir, en este caso, como yo no estoy teniendo un diseño, entonces por eso está generando ese tipo de inconvenientes. Pero ustedes al diseñar, ustedes van a tener una medida específica, por lo tanto ustedes no van a tener que preocuparse por ese tipo de fallas, ya que ustedes, por ejemplo, si tienen un diseño en el cual quieren redondear una esquina, el objeto ya les va a dar cuánto tiene que ser el radio de desfase, el radio de empalme, perdón. Entonces, si le damos empalme, designamos el primer objeto, designamos, ¿ven? En este caso sí, él sola ya ejecuta un empalme automático. Yo no introduje ningún radio. Suele ocurrir este problema, puede ser que en las dimensiones anteriores no existía un radio coherente, por lo tanto no ejecutaba. Entonces, en este caso sí hizo de forma automática. Voy a volver a hacer. Entonces, continuando las pruebas de empalme, hace rato no me hacía el empalme automático, capaz porque no existía un radio coherente. Entonces, ahora intentemos nuevamente y sí, ahora sí existe un radio que es sencillo para la aplicación. Entonces, él me genera un empalme automático, pero también le puedo dar la opción radio, introducir el radio que me dan y designar el segundo objeto y también me hace el empalme. Entonces es cuestión de ir probando, ir experimentando con las distintas herramientas que existen, porque siempre es importante notar todas las opciones que tenemos. Ahora nosotros vamos a pasar a ver los tipos o las distintas opciones de zoom que tiene esta herramienta. Entonces nosotros sabemos que con el zoom nosotros podemos acercarnos y alejarnos del dibujo o de los diseños que nosotros podamos tener. Entonces, esta opción es bastante útil y tiene demasiados tipos diferentes. Entonces, si nosotros dibujamos distintas entidades arbitrarias, veremos los tipos de zoom que nos ofrece el AutoCAD, pero solamente estaremos probando las opciones que serán más sencillas de aplicar y las cuales considero que van a ser más útiles para diseñar nuestros dibujos en la aplicación de AutoCAD. Entonces, la primera opción es Zoom Ventana. Si nosotros escribimos Zoom, le damos Enter y le damos V corta de ventana, nosotros tenemos que designar una ventana en la cual va a estar adentro lo que queremos y AutoCAD directamente nos va a hacer zoom sobre esos objetos. Entonces nosotros hicimos que estos elementos pertenezcan a la ventana y AutoCAD nos hizo zoom directamente sobre ellos. La otra opción es zoom extensión, el cual si escribimos Z de zoom, le damos enter y introducimos la letra E de extensión, lo que él va a hacer es un zoom de tal forma que todos los objetos y todas las entidades que tenemos en nuestra pantalla se puedan ver
al mismo tiempo. Entonces, si le damos Enter, entonces hace que todos los objetos puedan caber dentro de la pantalla, sin excepción alguna. Ese es el zoom extensión. Y la otra opción de zoom es zoom todo. Sirve que es muy parecido a zoom extensión, en la cual se puede ver todas las entidades que fueron creadas. Entonces le damos Z y T de todos, o sea, Z, Enter, T de todo y Enter. ¿Ven? No hubo una diferencia entre zoom todo y zoom extensión porque son muy parecidos. Entonces vamos a checar un poquito más. Damos otra vez Z de zoom y T de todo y nos acerca todos los objetos de forma que se puedan ver en la pantalla. La siguiente opción es zoom objeto. Y ese nos hace, es muy parecido al zoom ventana, pero la diferencia es que en este caso no vamos a poder seleccionar un grupo, sino que no vamos a poder seleccionar un grupo a través de una ventana, sino que vamos a seleccionar a través del cursor. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, Enter y él nos hizo zoom de los objetos que nosotros seleccionamos. Y el último, el cual es el que nosotros de forma indirecta utilizamos, es el zoom, el cual está conectado con el scroll o con la ruedita del mouse, y ese zoom, el cual estoy ejecutando ahora mismo, se llama zoom en tiempo real. Entonces, al final de todo es el zoom al cual nosotros estamos acostumbrados, por el hecho de que utilizamos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque es el zoom que está conectado con el mouse directamente, sin ejecutar ningún tipo de herramienta o de comando. Entonces nosotros solamente damos vuelta a la ruedita o al scroll del mouse y él nos está haciendo zoom en todo momento. Nos acerca y nos aleja dependiendo de cómo nosotros querramos que se vean los objetos. Y lo otro que nosotros también usamos sin darnos cuenta, sin que a nosotros se nos diga, sino que ya está dentro de nuestra costumbre, es el encuadre. ¿Qué vendría a ser el encuadre? El encuadre es el comando el cual está representado por la manito y es la que nos mueve nuestro papel. ¿Ven? La manito es la que representa al comando encuadre. Entonces, ¿y cómo nosotros ejecutamos el comando de encuadre? Y el comando de encuadre se ejecuta cuando se oprime el scroll. Pero también podemos encontrar la opción de encuadre dándole clic derecho en el mouse y una de las opciones es encuadre.
Entonces, esas son las dos formas. También la opción de zoom que nos aparece ahí es el zoom en tiempo real. Entonces, estas dos herramientas, estos dos comandos que están conectados directamente al mouse, están en las opciones que nos da el clip derecho de nuestro mouse. Pero, como vuelvo a decir, está también conectado a la ruedita del mouse o al scroll. Uno es girando el scroll y el otro es presionando. Y la otra forma que también nosotros podemos aplicar el zoom extensión, que es el que nos da una visualización completa de todos los objetos, es apretando 2 veces el scroll. Entonces, esa también es otra herramienta que está conectado al mouse. Entonces tenemos el zoom en tiempo real, el encuadre si presionamos el scroll, y si le damos 2 veces al scroll, nos hace la opción zoom extensión, el cual, como recordamos, es el que nos muestra todos los objetos que están creados o dibujados en el papel de AutoCAD. ¿Qué es lo siguiente que veremos? Lo siguiente que veremos es el comando regenerar. ¿Para qué sirve? Con este comando mandamos a AutoCAD que recalcule todas las entidades y que dibujar en la pantalla, pero con mayor exactitud. Entonces, si ustedes recuerdan, hay veces en el cual nosotros, sin darnos cuenta, nuestra circunferencia parece un polígono de muchos lados. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que AutoCAD dibuje con mayor exactitud y de manera correcta esa entidad que en realidad debería ser una circunferencia y no un polígono de muchos lados? Es escribiendo en la línea de comando la palabra regen. Si escribimos la palabra regen y le damos enter, entonces AutoCAD calcula de nuevo todas las entidades y las vuelve a dibujar. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una línea tangente, pero cuando visualizamos la línea no parece tangente, como en este caso, la línea parece más bien una línea cualquiera. Entonces, ¿cómo hacemos para que se vea bien? Lo que hacemos es darle clic a la recta y escribir regen, y él va a volver, y AutoCAD va a volver a recalcular, y ya ven, debe corregir y la entidad tiene que ya estar dibujado de manera correcta, como en este caso, como una línea tangente. Entonces, ese es el comando regenerar. Es muy útil para que nuestro dibujo esté diseñado con exactitud. Y bueno, en el caso en el que nosotros tengamos un dibujo muy complejo, muy de un tamaño importante y el cual nosotros no podemos ver a causa de que tenemos demasiadas barras en la pantalla, nosotros podemos hacer desaparecer por un momento todas las barras de herramientas que nos aparezcan en la pantalla con el comando limpiar pantalla. Y como la forma más sencilla de utilizar ese comando es el comando que está acá en la zona inferior derecha y se llama limpiar pantalla. También se puede hacer control 0 o darle clic a este pequeño dibujo que está acá
Y AutoCAD lo que hace es desaparecer las barras de comando y entonces tenemos mayor espacio para visualizar nuestro dibujo. Entonces, con ese último comando llamado limpiar pantalla, nosotros terminamos con el capítulo de construcción con entidades y pasaremos al capítulo de dibujos con objetos complejos, en el cual desarrollaremos polilínea, poliarco, polilínea, poliarco y rectángulo. Continuando ahora con el capítulo siguiente, en el cual nosotros veremos dibujos con objetos complejos, en el cual estaremos viendo polilínea, poliarcos y rectángulo. Es importante entender una polilínea como una entidad compuesta por varios tramos rectos y o curvos. Pero ¿qué tiene de característico estas líneas? Que este conjunto de tramos se comportan como si fuera uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros, por ejemplo, seleccionamos línea y dibujamos un conjunto de ellas, cada tramo es independiente. Entonces, cada tramo puede tener sus propias características, su propia capa y cualquier en su grosor o cualquier otra característica que se pueda modificar. En cambio, si nosotros seleccionamos polilínea y creamos un ente parecido, entonces, ¿cuál es la diferencia? En este usamos línea, en este usamos polilínea, es que todos estos tramos, a pesar de sus cambios y longitudes, son uno solo. Entonces, al modificar las características, vas a modificar las características de cada tramo al mismo tiempo. A diferencia de este, que al modificar un tramo, solamente está modificando ese tramo. Entonces, esa es la ventaja de una polilínea. Entonces, para poder trazar un poliarco, por lo menos necesitamos 3 puntos y podemos darle el grado del cual queremos que sea nuestra curva, que puede ser de segundo grado o de tercer grado. Si le damos la opción G, le damos tercer grado, entonces y designamos por lo menos 3 puntos y el punto final. Entonces, nosotros podemos ir diseñando la curva que mejor se adecue. También hay otra opción en la cual podemos designar varios puntos y se llama, entonces le introducimos M y le damos ajustar y él se va a ir ajustando a los puntos que nosotros le indiquemos. Como nosotros estamos dibujando sin ninguna referencia, él se está ajustando a los puntos que yo voy introduciendo de manera arbitraria. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una intersección de un cilindro con un plano y queremos hallar la curva resultante, con Spline se puede ajustar tranquilamente introduciendo los puntos que tenemos. La última herramienta que estaremos viendo, el último comando que estaremos viendo es el comando rectángulo, el cual se encuentra
en esta sección de dibujo y está en la inferior, en la superior derecha. Si damos rectángulo, tenemos varias opciones, pero nosotros solamente veremos dos. Una es teniendo dos vértices diagonalmente opuestos. La otra opción es teniendo una esquina, el área y alguna de las medidas como la longitud o el ancho. La otra opción es teniendo un vértice, el área y una de las medidas, ya sea el ancho o la longitud. Y nos sale este rectángulo. Ahora veremos si tenemos esta diagonal, tenemos el área y tenemos ahora la anchura. Entonces nos sale este rectángulo. Entonces tenemos dos opciones siempre para dibujar, o las dos opciones más sencillas para dibujar rectángulos, que van a ser teniendo los dos vértices opuestos o el área y la longitud de uno de sus lados. Entonces AutoCAD directamente nos va a dibujar la opción que mejor se adecue a los datos que nosotros introducimos.